¿Cuál es el modelo ahora del nuevo templo? Jesucristo. Estamos hechos a un modelo, no es un modelo de la tierra, del hombre, a Jesucristo. El nuevo templo que se está haciendo para la gloria de Dios está hecho conforme al modelo, a la imagen de Jesucristo. Él es la piedra angular y nosotros como piedras vivas, ¿verdad? Vamos a ser edificados en el templo de Dios. ¿Sí se está entendiendo? ¿Verdad? Entonces, el modelo que hoy tenemos para el nuevo templo es Jesucristo, no eres tú, no es Pedro, no es ninguna persona, es Jesucristo. Y si no tenemos esa imagen, ese modelo de Dios, jamás llegaríamos a ser parte del reino de los cielos, de la iglesia, que es la cabeza de su iglesia, Jesucristo. ¿Cómo fue? Ahora, fíjese, todo lo que fue del Antiguo Testamento fueron sombras de la realidad. ¿Sí o no? Fueron sombras. Y también nos dice, como empezamos a ver, que el sumo sacerdote que hacía su función en ese templo, ahora tenemos un sumo sacerdote que ya no es una sombra, es una realidad. Ellos entraban a este lugar en la tierra. Jesucristo entró al lugar santísimo por nosotros. Ahora, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Así como había un sumo sacerdote, era una sombra del verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es el que intercede por nosotros, el que está a la diestra de Dios Padre, el que está sentado con el Señor. ¿Me entienden? Aquel sumo sacerdote era una sombra del verdadero sumo sacerdote. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con el cordero? ¿Qué representaban los corderos? El sacrificio. ¿Quiénes ahora? Aquellos fueron sombras de lo verdadero. ¿Quién es el Cordero ahora de Dios? Jesucristo. Aquellos eran una sombra, ¿me están entendiendo? Una sombra, inmolado a través, ¿verdad?, de la ley mosaica, del antiguo pacto. Pero todo esto eran sombras de Jesucristo. Ahora también el templo, así como el sumo sacerdote, los sacrificios y el Cordero, eran sombras de lo que venía en Jesucristo. ¿Qué pasó con el templo? ¿Ya entendieron? El templo también fue una sombra en el antiguo pacto hasta que viniera la promesa de Jesucristo, la simiente verdadera, a la cual entonces Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. El templo en Jerusalén también fue una sombra, un tipo del verdadero templo en el reino de los cielos, ahora por Jesucristo. Fíjense qué importante. Pero que es la fiesta de tabernáculos. Ni siquiera tenemos conciencia, ¿verdad? Somos el tabernáculo de Dios en la tierra. Fíjense nada más la importancia, no para el mundo, para Dios, porque su Espíritu Santo está. ¿Y dónde está su iglesia, hermano? ¿Dónde está la iglesia? En todo el mundo está dormido. Bueno, ahora vemos que también el verdadero templo, como aquel fue una sombra, en el nuevo pacto, ahora es Jesucristo. Quedó reemplazado por el nuevo pacto. ¿Se entiende, verdad? Ya aquel templo, ¿por qué creen que el Señor lo destruyó? ¿Por qué creen que el Señor lo destruyó? Para que se comprendiera que ahora el templo de Dios está el día de Pentecostés, que descendió el Espíritu, y ahí se empezó a formar la casa, el templo de Dios espiritual. Allí fueron las primeras piedras vivas. Hoy somos las últimas piedras. Algunas todavía están sin pulir, ¿verdad? Muy brutas. Pero si son de Dios, las va a tener que darles una buena pateadita, ¿verdad? Para que quedemos puliditos. Ninguna piedra se va a ir si no ha sido bien pulida la imagen de Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces, porque en el reino de los cielos, fíjese, en el reino de los cielos no puede haber un tabernáculo, un templo hecho físico de materia. ¿Usted cree que allá en el cielo hay un templo material? Es un templo espiritual. En el cielo no hay templo físico material como había en Israel, sino que es un templo espiritual. ¿Y quién es el templo espiritual?
también es el templo. En el cielo no puede haber un templo físico material, tiene que ser espiritual. Y el templo somos la iglesia de Cristo. De las primeras piedras que fueron en Pentecostés se han ido formando hasta la última piedra, que somos la última generación. Entonces, esta lo hace a través de con cada hijo de Dios que forja su imagen y semejanza en cada uno de nosotros, una imagen espiritual, ¿me entiendes? Donde el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo y nuestra alma. Ya vimos los versículos, ¿verdad? Donde habita el Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo, en su tabernáculo terrenal. ¿Por qué destruyó el tabernáculo en Israel? Porque era una sombra. ¿Por qué los sacrificios acabaron? Porque eran sombras. Hasta que viniera el verdadero Cordero, hasta que viniera el sumo sacerdote, hasta que viniera el verdadero templo, que somos ahora Cristo y nosotros, ¿verdad? Sí se captó, ¿no? Miren lo que dice segunda de Pedro, ¿no? Si es primera de Pedro o segunda, que somos, ¿qué? Piedras vivas. Piedras vivas, dice segunda de Pedro 2. Creo que es muy claro, ¿no? Que somos una creación que Dios quiere hacer de nosotros su casa, su templo. Bueno, piedras en el sentido, ¿verdad? Pero somos cuerpo, carne. Piedras vivas. Piedras vivas. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Una piedra en relación a una construcción, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, no muertas, sean edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Ya no se necesitaba aquel lugar, hoy está un nuevo lugar espiritual, que son su iglesia verdadera, ¿no? En todo el mundo, no nomás una pequeña, en todo el mundo. Ya nosotros lo sabemos. ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios? En Jesucristo, en su tabernáculo terrenal, aquí en la tierra, en su iglesia. Y así como todo lo dicho en el antiguo pacto de Moisés, que eran sombras, también ahora son realidades. Somos el templo del Espíritu Santo. También el templo de Dios en la tierra fue una sombra del verdadero que está en el reino de los cielos. Cuando Jesucristo termine su templo espiritual con su iglesia, la nueva Jerusalén, ¿a dónde la va a llevar? ¿Por qué habla del rapto? ¿Por qué? No la va a dejar en la tierra. La nueva Jerusalén es espiritual. Tiene que llevar, ahorita vemos los versículos, ¿verdad? No la va a dejar en la tierra, sino cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Mire lo que dice Apocalipsis 21-22. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí se captó, pero aquí está la clave. ¿Por qué nos dice 21-22 en la nueva Jerusalén? En la nueva Jerusalén. En los cielos nuevos y ya en la nueva tierra. En los cielos nuevos, en la nueva tierra, cuando todo esto sea nuevo, dice, y no vi en ella templo. No vi en ella templo. Porque aún ese templo en el cielo fue temporal hasta que llegara el nuevo templo. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí captaron o no? ¿Por qué? Ya no va a haber templo. El templo es Jesucristo y somos nosotros parte de eso. Fíjense que hasta dónde, o sea, ¿sí se dan cuenta lo que es? ¿Sí? ¿No están dormidos? Ve, o sea, ¿dónde va a estar el templo de Dios espiritual? Ya no habrá templo porque el Señor todo es el templo de ella y no somos parte de ese templo. ¿Ya para qué va a haber templo si nosotros somos? ¿Ya entendió? Fíjese qué tremendo, ¿verdad?
Y en Apocalipsis 7:11 dice que Él extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Extenderá su tabernáculo sobre nosotros, como lo está haciendo aquí. ¿Sí se captó? Todo aquello era sombras. La realidad ahora es Jesucristo, es su iglesia y todo lo que es en el nuevo pacto. Allá en el cielo no habrá un nuevo un templo como este. Ahora, aunque el enemigo, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar ahorita? Porque la Biblia sí me habla de que aquí en Jerusalén el enemigo o el anticristo va a levantar el templo. Lo va a levantar junto con los judíos y todo, porque sí me habla de que va a haber un templo. El enemigo, el anticristo, levanta un templo en Jerusalén. Ellos están esperando al Mesías y saben que cuando, ahorita les doy el versículo, que cuando llegue el Mesías, Él levantará el templo. Y sí lo van a levantar en Jerusalén por el anticristo y por 7 años. Pero ¿qué va a pasar con ese templo también? Va a ser destruido. Lo va a profanar Él, ¿verdad? Por 3 años y medio. Y luego cuando venga Jesucristo, ya en persona, ¿verdad? En la guerra de Armagedón y destruya las naciones y todo, el anticristo y todo. Ese templo también, porque fue hecho por manos de hombre. Entonces sí, el Señor levantará un templo en el milenio, por eso es la fiesta de los tabernáculos. En el milenio, el Señor levantará un templo en Jerusalén. Ahorita leemos los versículos, ¿sí se dan cuenta? Pero ¿dónde va a estar el templo espiritual? La presencia de Dios también ahí se va a manifestar en Israel. Se va a conocer todo, va a ser algo. Ya no va a haber misterio en ese momento. Ya ahí, ¿sí se dan cuenta? En el milenio el Señor levanta un templo en Jerusalén. En Zacarías 14. Primero Zacarías 12. Para que vean quién va a levantar ese templo. Por eso están esperando al Mesías. Y verdaderamente sí, el Mesías lo va a levantar, pero en el milenio. Y ahorita el anticristo lo levanta en este periodo, pero ahí no va a estar el Espíritu Santo. Es lógico, ¿me entienden? Es lógico. Por eso el anticristo lo puede profanar. Porque nomás va a ser una cochinada, como todo, materia, lo va a profanar. ¿Usted cree que todos esos templos, que la villita y que la cosita y todas esas porquerías, nada más está Dios ahí? Por favor. Aunque lo hagan de lujo, ¿me entiende? ¿Usted cree que Dios está aquí en estas paredes? ¿O las paredes te hablan? Está en cada uno de nosotros, ¿me entendió? Fíjese lo que dice Zacarías 6:12. Y les hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, tanto el templo espiritual como el templo que va a estar en el milenio, ¿me entienden? Él edificará el templo de Jehová, vuelve el templo de Jehová, y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Sí? ¿Quién va a levantar ese templo? ¿En la tierra? O sea, el templo espiritual, el Señor. Y el templo milenial, a fuerzas, Cristo. Luego dice el 15: y los que están lejos vendrán y adorarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Sí? O sea, en el milenio, ya somos Cristo aquí en la tierra, edifica su casa espiritual, somos nosotros. Pero en el milenio, no nos habla en Zacarías 14 que va a haber la fiesta de los tabernáculos durante 1000 años, refiriéndose al templo de Dios. ¿Me entiendes? ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Adorando, alabando al Señor. Entonces ya se da cuenta, hermano, ya no somos una sombra, somos una realidad. Tienen que avivarse de ver a su corazón, hermano. Tienen que darle vueltas ahora sí a su vida personal que a lo material, hermano.
Mire lo que dice en el 14, 16. Y luego todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, en esta fiesta, pues yo, hermano, si nosotros somos la iglesia, ay, ¿cuál es la fiesta? Para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, no vendrá, o sea, Dios hará un juicio sobre ellos. Y la familia de Egipto no subiese y no viniere sobre ellos, no habría lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será la pena de Egipto y el pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí se captó? ¿No creen que la cita de Dios es importante cuando Dios te hace una cita y tú no vas? Y tú la menosprecias. Fue lo mismo que pasó con él. ¿Qué está pasando con su iglesia? Lo mismo. Están menospreciando las citas, las fiestas de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieren ser parte del cuerpo? Cuando el Señor les dijo, vengan a la fiesta. Ay, no puedo, estoy muy ocupado, estoy haciendo frijoles, estoy cociendo el arroz. Puras tonterías, ¿verdad? Déjalos, ahí se van a quedar. Ve y llámalos de afuera, ¿me entiendes? No puedes menospreciar los días del Señor. Son 7 días de esta fiesta. Estamos a punto de terminar. Ahorita empezó el miércoles, jueves, viernes, 3 días. Mañana continuamos algo sobre esto. Pero hoy, ¿sí se dieron cuenta? ¿Sí dieron cuenta qué importancia? Todos son sombras. ¿Cómo que somos el templo de Dios aquí en la tierra, hermano? Y lo que Dios quiere es que no lo profane el demonio, así como va a profanar el templo físico. Padre, te damos gracias esta hora. Te suplicamos, Señor, ayúdanos, perdónanos, Señor, porque no sabemos valorar todavía, no sabemos entender tantas las cosas, Señor, hecho por nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a no menospreciar, Señor, tus caminos, tus fiestas, tus días especiales, Señor, porque Padre nuestro también, Señor, son para nosotros más que para ahora para Israel. Y aunque ellos los valoran, Señor, de una forma física, material, y los bendice, Señor, cuanto más a nosotros, Señor, que somos tu casa, que nos has amado, Señor, nos has escogido para ser parte de ti y de tu reino, Padre, de tu gracia. No podemos entender, no podemos comprender, Señor, lo que has hecho por nosotros y que nos has constituido, Señor. Perdónanos, límpianos y danos más y más y más de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Señor, a hacerte bien, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque somos carne todavía, somos débiles. Perdona nuestros pecados, nuestras necesidades, Señor. Límpianos, Señor. Damos gracias.